Boas tardes a todas e a todos. Procedemos, entón, a dar comenzo da sesión ordinaria da Comisión Informativa de Transparencia e Administración Local, convocada para día 11, 16 de abril de 2019, segundo o seguinte orden do día. En primeiro lugar, quería comentar que acompáñanos hoxe Paloma, a directora xeral de Recursos Humanos, conjuntamente logo, posteriormente, como non, con Paco Cacharro, para dar conta de diferentes puntos que a día de hoxe traemos no orden do día. O primeiro punto do orden do día, acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 20 de marzo de 2019. Algo que comentar ou algo que obxectar? Pois procedemos a aprobar entonces. O segundo punto é solicitude do Grupo Socialista de comparecencia do presidente da Diputación en relación coas sentenzas sobre o concurso de provisión de postos de traballo da relación de postos de traballo. Neste caso, como ven todos tedes na documentación que se vos aportou, hai unha proposta asinada por min onde se desestima esa petición que ven argumentado por todos os conceptos que veñan argumentados nese escrito e que, bueno, pues eso que traemos hoxe á mesa para poder traer a votación. Como no segundo punto, no terceiro punto do orden do día vaise dar conta desta sentenza, pois que mellor que os técnicos que sean eles os que informen. Pero non quero eu salirme tampouco do tema e dicir que a día de hoxe esta sentenza non é firme, é unha providencia ditada polo Tribunal Supremo, pero a día de hoxe a sentenza non é firme porque está aínda a vía do TSJ, un recurso de casación presentado ante Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Entón, bueno, pues nos procedemos á exposición de motivos que está asinada por min o día 10 de abril, e creo que todos os diputados e diputadas desta mesa o teñen. Se hai algunha aclaración ao respecto, podemos abrir un turno ahora de intervencións e logo procederemos á votación desta proposta que temos todos. Algo? Algún turno? Sí. Sí, boa tarde a todos e a todas. O primeiro de todo que, aínda que sexa tarde, está ben que bueno, que polo menos, aínda que sexa, creo, entendeu que van a ser as últimas comisións do mandato. Entendo que nunca é tarde, volvo a repetir, que se nos faga caso unha petición que fixemos xa en reiteradas ocasións para esta comisión. Dar a benvida e o saludo por parte deste grupo a Paloma, porque, digo isto porque nós pedimos en reiteradas ocasións que vostede comparecera aquí, conxuntamente co presidente da propia comisión, para explicar estes procedementos, moitas veces, non? Porque seguramente non hubiésemos chegado a mellor a este tipo de cuestións. Digo isto porque é ben curioso que cando ahora, non yo digo a vostede, sino ahora xa vai dirixido ao órgano político, é ben curioso que cando se produce unha sentenza que, ainda que digan que non é firme, casi é que despois veremos o que teñen que dicir a isto, non? Pero entendemos que é curioso porque agora parece que sí que nos intentamos amparar detrás dos técnicos cando realmente os técnicos siguen instruccións políticas. E nós entendemos que as instruccións que se deron neste caso, como xa manifestamos no seu momento, eran erróneas. Eran erróneas e así o estaban poñendo en manifesto de seguido os propios tribunais. Isto é algo objetivo, non é algo que diga eu, o sea, están dicindo as propias sentenzas. Entón, en todo caso, vamos ao que é o segundo punto, non ao terceiro. Nós o que pedíamos era a comparecencia do presidente, como pedimos, xa digo, hasta saciedade por outros temas, por estes tamén, pero por outros, porque volvemos a decir que o presidente desta institución ten que vir aquí a explicar políticamente temas como estes, que son graves para a institución, ou cando menos que alarman a cidadanía. A ninguén se lle escapa ou ninguén entendería que calquera dos que temos aquí estamos e temos responsabilidades non désemos explicacións de onde as temos que dar, que nos órganos pertinentes. Este é o órgano que para eso se denomina Comisión Informativa. Seguimos sin entender como o máximo responsable desta casa pois non o fai.
E, dende logo, a argumentación que firma vostede, señor presidente, non nos convence, porque son sempre as mesmas argumentacións, que non procede, que non procede. Non, volvemos a dicir, é que cando vai a proceder que o presidente desta institución comparezca? Porque volvemos a dicir o mesmo. Non fala no propio plenario, só fala cando nós facemos as preguntas ou cando algún grupo fai unha pregunta por escrito, senón non o fai. Entón, nós entendemos e rexeitamos, dende logo, que se rechace esa solicitude. Entendemos que tiña que ser aceptada, sabemos que non vai ser así, e tamén aproveitamos para dicir que, bueno, como nunca é tarde, tamén dentro dun mes e pouco ou 2 meses, pois as cousas mudarán, o próximo presidente ou presidenta socialista que haxe aquí, pois seguramente sí que vai a comparecer sempre que se lle pida por parte dos grupos da oposición, porque a forma de proceder non vai a ter nada que ver. Moitas gracias. Antes de nada, en relación ao que decía o señor diputado, baixo ningún concepto, non hubo ninguna instrucción política ao respecto deste expediente nin procedimento. Eso para que conste en acta, e así aparece reflexado, porque parece que vostede non viu o que é a resolución firmada por mí, onde aparece perfectamente dito que en todo momento foi un criterio xurídico do Departamento da Secretaría Xeral desta Diputación, os recursos presentados. E no procedimento, baixo ningún concepto, hubo ninguna instrucción política. E máis lle digo, vostede di que o presidente pois non ven a esta comisión, pero é que mire vostede, na comisión informativa do 18 de outubro de 2017 deuse información, na comisión informativa do 18 de xullo de 2018 deuse información, na comisión informativa do 19 de setembro de 2018 deuse información, e entregáronse a maiores a todos os grupos políticos copias dos escritos presentados dos recursos e un dictamen emitido pola Universidade de Santiago de Compostela asinado polo catedrático de Dereito Administrativo don Luís Míguez Macho, onde afirmaba rotundamente que o criterio seguido a cabo pola Diputación de Ourense era o correcto. Entón, simplemente era para que quede en acta as aclaracións ditas por vostede. Ben, perdón. Moitas gracias por as aclaracións, pero direi unha cousa, non existen recursos, evidentemente, se non hai sentencias ás cales recurrir, como que vostede comprenderá. Por lo tanto, non me veña a min dicindo o que hai que facer nas administracións, porque eu tamén o sei, porque evidentemente gestiono unha, desde fai moitos anos, por certo. Entón, non me diga vostede o que son os recursos, pois xa sabemos que hai recursos, xa sabemos que se informa, por certo, a petición destes que están falando. Precisamente, só faltaría que cando hai un recurso, cando se produce unha sentencia, vostedes non nos informaran do que nós pedimos, porque xa sería o colmo. Entende? Entón, non nos veña dicindo eso, non estamos falando deso. É que o teño repetido en moitas ocasións. Non é unha cuestión técnica, precisamente por eso eu dixen. É que me parece que vostede non entendeu o que eu lle estaba a dicir. Eu lle estou a dicir que non é unha cuestión que nos teña que dicir a xefa de recursos humanos, que volvo a insistir, xa pedimos que comparecera moitas veces aquí para explicarnos outras cousas. Cousa que vostede, ou quen lle dera as instruccións, cando eu falo de instruccións políticas, é porque alguén lles dá. Supoño que a esta señora alguén lle diría que tiña que vir hoxe aquí. Non? Supoño. Algún político, porque ela non veu por propia iniciativa. E se non, corríxame se me equivoco. Entón é o que estou dicindo. Vale? Entón, aclarar as cousas tamén as aclaro eu. Iso é o que dixen eu. Non dixen... Si, eu non dixen... Non vamos a entrar nun debate deso, pero non dixo eso. Non é un debate, é objetivo. Eu estou lle dicindo que nós pedimos unha comparecencia política. Nadie lle quita que aquí teñan que explicar técnicamente os técnicos. Eso nadie dúbida. Ora, que nós seguimos reiterando que o presidente non ven ás comparecencias que piden os grupos da oposición, é obvio, lle é unha cousa obxectiva. Son que dicen, e as instruccións políticas se dan porque alguén ten que mandar facer unha serie de cousas. Para eso estamos. E non se pode un escudar que somos os que mandamos cando nos interesa e cando non nos interesa non. Mandamos sempre para as boas e para as malas. E cando son malas, os técnicos non son os que mandan. Non vou entrar nun debate, eu aclarei perfectamente o que quería decir eu antes. Algún rogo, algunha intervención máis? Sí.
por parte, sí, do Bloque Nacionalista. Gracias, señor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, dúas cousas, porque basicamente concordo no que xa expuxo o portavoz do Grupo Socialista, pero primeiro de nada tamén dicir que nós tamén tiñamos solicitada a comparecencia aquí, entón non sei, non aparece reflectida na documentación do orden do día. Supoño que rexeitarán igual con os mesmos argumentos que fixeron cada Partido Socialista, pero en todo caso deixar conta de que nos habíamos solicitado tamén por escrito a comparecencia do señor presidente nesta comisión. Abundando tamén o que se decía, o que xa se dixo aquí, nos pensamos que despois de 3 sentencias de tribunales diferentes, independentemente de que todavía haiga posibilidade de recurso e estén traballando en todo caso neso, pois son causa suficiente para que o presidente desta casa veña a dar as explicacións. Nos pedimos explicacións políticas. Nos, desde logo, os técnicos non llevamos a pedir esas responsabilidades, pero responsabilidades políticas sí as estamos pedindo e debería ser o presidente quen dera aquí as explicacións que se están demandando, que estamos demandando nós, que tamén somos representantes dos cidadáns, de moitos cidadáns desta provincia. Desde logo, concordamos, deusenos a información, esa historia, o pequeno resumen de explicacións que se deron foi así, efectivamente, pero ahora estamos en un punto en que, despois de 3 sentencias, non estamos no mismo punto que fai 2 anos, cando empezamos con todo isto. E, de alguna maneira, alguén nos terá que explicar como aquilo que vostedes vían de entrada, como unha mala interpretación, un fallo do propio tribunal, pouco menos que nos decían que non sabían, non se pararan a interpretar e a ler correctamente como fora as bases do concurso. Agora, despois de 3 sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galiza, logo do contencioso administrativo e agora a que acabamos de conocer do Tribunal Supremo, me parece que o mellor que ten que empezar a cambiar de criterio son vostedes, porque isto vemos que leva camiño de que sea totalmente firme con todas as repercusións negativas que ten para esta casa. E nós aquí estamos para pedir esas explicacións e esas responsabilidades. Ahora mellor xa estamos no tempo xa non das explicacións, senón no tempo das responsabilidades, porque desde logo a nos parecenos suficientemente grave como para que non sea vostede, senón sea o presidente o que dera hoxe aquí as explicacións oportunas, independentemente do que nos digan agora vostedes e do que nos digan os técnicos pois no seguinte punto. Moi ben, contesto yo mismo. Parece moi ben o seu discurso, pero isto aínda non é firme, entonces é un expediente que está vivo e aínda non ten o resultado final, entonces esperemos o que é rematar o expediente para proceder a todas o que solicita vostede, pero ahora mesmo é un expediente que está vivo e non temos nada que comentar ao respecto máis que do que comentei anteriormente. Sí, Francisco. Sí, moitas gracias e moi boa tarde. Eu, máis alá, non quero ser reiterativa, non quero expoñer argumentos sobre rendición de contas e sobre estas cuestións, pero sí me interesaría, e aproveitando que está aquí o secretario e está aquí a directora de persoal, se nos podían entrar, ainda que fose sucintamente, no fondo da cuestión, e tamén a vista da providencia do Supremo non admitindo a trámite o recurso, é dicir, que vías se abren ou que teñen pensado facer, todo iso. Moi ben, gracias. Si, eso é o que vamos a comentar no seguinte punto. No punto 3 procederemos ao comentario dar conta técnicamente de todo o que é a sentenza, o expediente en sí e os pasos que podemos dar a cabo, pero bueno, eso é o terceiro punto que daremos conta. Entón, se vos parece, tendo en conta o que dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, procedemos a votar a solicitude feita polo Grupo Socialista e polo Grupo do Bloque Nacionalista Galego solicitando a comparecencia do presidente, vale? Votos a favor da comparecencia do presidente? Votos en contra? Perfecto. O terceiro punto, procedemos entonces a dar conta da providencia da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo do 28 de marzo de 2019, pola que non se admite a trámite o recurso de casación preparado pola Diputación Provincial de Ourense contra a sentenza número 312/2018 do 27 de xuño da Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia.
Cedo a palabra, neste caso, ao secretario xeral, a Paco, para que proceda a dar conta de todo o expediente en sí, que seguro, seino perfectamente que o ten super estudiado. Bien, buenas tardes. Bueno, voy a empezar por lo que enuncia el orden del día, que es la dación de cuenta de la providencia, que no sentencia, del Tribunal Supremo, por la que se inadmitió a trámite el recurso de casación que habíamos preparado, ¿no? Para situarnos en el contexto, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la que se dio cuenta en esta comisión, pedimos en primer lugar un informe jurídico a un catedrático de la Universidad de Santiago, no por nada en particular, sino porque es uno de los redactores de la Ley de Empleo Público de Galicia, una de las personas que más conocen estas cosas en nuestro ámbito territorial. Ese dictamen ustedes lo tienen, ya lo habrán leído, no voy a abundar en él, pero ratificaba punto por punto todas nuestras posiciones. Tengo que decir que desde entonces no ha habido ningún otro pronunciamiento de fondo, es decir, no ha cambiado nada en cuanto a las resoluciones judiciales, las que había son las que hay. El Tribunal Supremo no ha entrado, ni siquiera hemos interpuesto el recurso, nos hemos limitado a prepararlo, no lo ha admitido a trámite y el Tribunal Supremo no ha dicho nada sobre el fondo del asunto, sino exclusivamente es una cuestión formal que luego comentaré. Lo que quiero decir es que, desde ese punto de vista, las cosas están como estaban, exactamente, ni más ni menos. Tenemos la sentencia del Tribunal Superior que teníamos en su momento, tenemos un dictamen de un experto de reconocido prestigio que avala nuestra posición, al menos en cuanto a que lo que defendemos no es un disparate, y aparte de que tengo que decir que hay absoluta unanimidad en los servicios jurídicos de la Diputación en cuanto a esta cuestión, y el Tribunal Supremo no ha añadido absolutamente nada al debate de fondo sobre el asunto. A la vista de ese dictamen decidimos interponer recurso de casación porque estábamos convencidos de que teníamos razón, de que nuestra tesis era correcta, y yo personalmente sigo convencido de que eso es así y de que somos víctimas de un error judicial, que existen, aunque al ser el derecho no una ciencia empírica, sino algo que depende de juicios de valor, pues es imposible de demostrar. Hay dos tipos de recurso de casación en este caso, se interpusieron los dos simultáneamente. El recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es un recurso que tiene una función de unificación de doctrina en el conjunto del territorio, se tiene que basar en una infracción de derecho estatal. Era muy difícil preparar ese recurso porque el grueso del debate en materia de empleo público versaba o tenía que ver sobre la aplicación de la Ley de Empleo Público de Galicia, no de la legislación estatal del Estatuto Básico del Empleo Público, cuya regulación en esta materia es mínima, muy sucinta, es decir, donde realmente está regulado los mecanismos de provisión de puestos de trabajo, y tampoco de forma muy exhaustiva, tengo que decir, es en la Ley de Empleo Público de Galicia. Y la Ley de Empleo Público de Galicia ante el Tribunal Supremo no se puede ni citar, porque no te la tiene en cuenta, solamente atiende cuestiones relacionadas con normas estatales, las autonómicas no. Por eso digo que el recurso de casación estatal era particularmente difícil de preparar, en cuanto que había que cercenar gran parte del debate jurídico, es decir, obviar todo aquello que tiene que ver con la aplicación de la Ley de Empleo Público de Galicia. Presentamos los dos y estos recursos no se pueden tramitar simultáneamente. Se presentaron, si mal no recuerdo, el 12 de septiembre. No se pueden tramitar simultáneamente. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos preguntó a cuál le dábamos prioridad y dijimos, vamos a darle prioridad al Tribunal Supremo. Y se tramitó primero el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Lo que voy a decir ahora puede sonar a excusa, y a lo mejor en parte hasta lo es, pero es una realidad. El recurso de casación ha sufrido unas reformas muy polémicas en los últimos años, la última en 2015, que han conducido a que incluso por parte de la doctrina se haya hablado de una auténtica demolición de este recurso. Les voy a dar una cifra nada más de la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Los recursos de casación, antes de presentarlos, hay que prepararlos, que es un escrito muy breve en el que tienes que exponer, hacer una especie de resumen de en qué vas a basar tu recurso. Y ahí examinan una serie de requisitos formales. A día de hoy, el porcentaje de admisión está en algo menos del 17%. Y el porcentaje de inadmisión está por encima del 82-83%. Yo me resisto a creer que los abogados españoles seamos tan torpes en general. No digo nada más. Pues está, y hay mucha preocupación en este campo. La realidad es que hay un filtro muy intenso en esta materia. Y lo vamos a ver.
¿Por qué nos ha inadmitido a trámite a nosotros el Tribunal Supremo el recurso? Bueno, cuando preparas el recurso tienes que decir en qué infracción legal te vas a basar. Y lo dijimos. Y tienes que decir además que esa infracción legal no solo tiene que existir en la sentencia, sino que tiene que ser determinante para el fallo. Es decir, que el fallo de la sentencia no se hubiera producido de no haber existido esa infracción legal. Nosotros invocamos que había una infracción del artículo 74 del Estatuto Básico del empleado público, que es una norma que dice que las RPTs tienen que contener como mínimo los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a que estén adscritos, ¿no? Y la base que se anuló, se anulaba porque el concurso decía que había que pertenecer a los grupos, escalas, subescalas y categorías que fija la RPT. Entonces nos dicen que no podemos exigir eso. Y entonces identificamos esta norma y le decimos en el escrito al Tribunal Supremo la relevancia de la infracción para el fallo. Pues mire, esto es relevante porque si el Estatuto Básico dice que en la RPT tengo que especificar a qué categorías concretas reservo los puestos, si luego en un concurso no puedo configurar eso como requisito, yo estoy vaciando de contenido la norma que me obliga a establecer esas categorías profesionales. Esto es un escrito de preparación, incluso están limitados por número de páginas y se expuso de forma concisa esto. El Tribunal Supremo dice que no acreditamos suficientemente o de modo suficiente que esa infracción haya sido relevante para el fallo. No dice que no lo acreditemos, dice que no lo acreditamos suficientemente. No voy a comentar nada más. ¿Sí? Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que el Tribunal Supremo ha añadido a este debate. Bien, esta vía se ha cerrado porque contra esta decisión, esta providencia, no cabe recurso alguno y ahora se activa el recurso de casación autonómico que teníamos ya interpuesto hace más de un año, ¿no? Perdón, hace algo más de medio año, en septiembre de 2018, en el cual, hombre, decía el señor Gómez Pérez que esto era casi firme, hombre, no sé. Los recursos son distintos porque, claro, insisto, en el recurso de casación autonómica el contenido es bastante más amplio, precisamente porque hay más normas, muchas más normas en juego, pues concretamente, como dije, de la Ley de Empleo Público de Galicia. El proceso judicial, en todo caso, está sin concluir y yo desde luego entiendo que bueno, no solo la Diputación tiene derecho a agotar los recursos legales, sino que además creo que en este caso concreto pues hay razones para hacerlo, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a la providencia. En cuanto al fondo del asunto, yo ya lo expliqué reiteradas veces, ustedes tienen la documentación y me consta que la habrán leído y creo que el asunto es bastante claro. Yo sí creo entender, o creo poder entender, porque me pueden creer que he pasado algunas noches desvelado dándole vueltas a este asunto. Yo sí creo entender lo que puede haber pasado en este caso, ¿no? Como les dije, todo el debate se refiere a una base muy concreta. Una base, por cierto, que la redacté yo en el primer borrador que se hizo, que le pasé a la directora general, que cambió ese borrador en múltiples aspectos, pero esa base no la tocó, y así se pasó a la firma del presidente, sin más. Y esa base está redactada, viene de bases anteriores y es una base que yo entendí que era estrictamente reglada. Y luego pondré ejemplos de cuál es la operatividad, es decir, qué significa esta base y qué es lo que se está debatiendo aquí en el fondo, ¿no? Esa base lo que dice es eso: para acceder a un puesto de trabajo hay que tener la categoría profesional que corresponde a ese puesto según las fichas que aprobó la RPT. Además, si no lo hiciéramos así, estaríamos saltándonos la RPT, que la RPT está aprobada por el Pleno, ¿no? Os digo que en este punto concreto sí les puedo decir, porque es la verdad, ¿no? Yo nunca asumo responsabilidades que no son mías, nunca, pero tampoco le endoso a nadie responsabilidades que son mías. En este caso, el que redactó esa base fui yo, sin que nadie me dijera cómo tenía que hacerlo. Lo que decía, la cuestión es esa. El sindicato recurrente argumentó que esa exigencia de ese recurso generaba un circuito cerrado en el cual, por así decirlo, los puestos de trabajo ya estaban dados de antemano. Eso es lo que viene a decir. En el escrito de oposición al recurso de apelación nuestro, pues pone
pone algunos ejemplos concretos, creo que porque no podía argumentar desde el punto de vista normativo y opta por poner ejemplos concretos de lo que a su juicio sucede. Un primer ejemplo que pone es el del puesto, un puesto que está en intervención, que es el puesto de técnico de gestión presupuestaria y contable. Y efectivamente, para ese puesto hay que ser técnico de gestión orzamentaria y contable. En su recurso se quejan de que, y lo dice así expresamente el sindicato recurrente, de que claro, con este requisito, un técnico en medio ambiente o un técnico en recursos humanos, cita concretamente esos dos ejemplos, no podía acceder al puesto de técnico de fiscalización de entidades de intervención. Efectivamente, no podía acceder y creemos que no debe acceder. Creemos que no debe acceder porque ese es un puesto que tiene que tener amplios conocimientos especializados de contabilidad, que lleva no solo la contabilidad pública, sino la contabilidad de carácter privado de Urbaourense, que fiscaliza la contabilidad de Acuaurense, y un técnico de medio ambiente, un técnico de recursos humanos, o yo mismo que les hablo, no estaríamos en condiciones de desempeñar ese puesto. Yo tengo unas nociones genéricas de contabilidad y más o menos sé leerla, pero no sabría llevarla. Ese es el motivo. Si lo que se pretende es que un técnico de medio ambiente pueda encargarse de la contabilidad de la Diputación o que un técnico contable pueda encargarse de la evaluación de impacto ambiental de un proyecto, pues en ese caso, efectivamente, estamos equivocados. ¿Qué ocurre? Ocurre que la Diputación solo tiene ahora mismo en plantilla un técnico de esa categoría, porque somos una administración pequeña. A mí me gustaría que hubiera algunos más y a la interventora le gustaría más todavía, pero somos una administración pequeña y no tenemos muchos. En el mejor de los casos tendremos algún día 2 o 3 o 4. Más no creo que podamos tener porque, por razones obvias de limitación. En la administración del Estado o en la administración autonómica es obvio que puede haber 40 o 50 técnicos de esas categorías y que los concursos tienen un mayor movimiento y una mayor concurrencia. Pero aquí no. ¿Y entonces qué sucede? Claro, dice el sindicato CIG en la oposición al recurso de apelación, le dice al Tribunal Superior de Justicia, mire usted lo que ha pasado. Había una persona adscrita provisionalmente, claro, porque había superado la promoción interna, se había quedado sin puesto y se la escribió al único puesto que había para esa categoría, solo se presenta esta persona y por supuesto lo lleva. Claro que sí. Pero yo creo que en ese razonamiento se está confundiendo correlación con causalidad. Es decir, una cosa es que dos fenómenos se den juntos, esta base y ese resultado, y otra cosa es que uno sea causa del otro. La causa es esta otra que digo, aquí en la Diputación, en muchas categorías, tenemos que tener categorías especializadas. Hay poca gente. En los ayuntamientos pequeños, que yo los he conocido, muchas veces ni eso. Hay casi, en muchos sitios, uno por puesto, porque es que no puedes tener más. Y eso limita enormemente la carrera profesional de los funcionarios, claro, porque no hay a dónde ir, porque es que en esta administración no podemos tener 3 contables, ¿no? Con uno nos llega, y entonces solo hay uno, y el día que sale ese puesto a concurso, pues es para él, porque obviamente no hay nada más. Pasaría lo mismo si se saca a concurso pues un puesto de arquitecto, un puesto de asesor jurídico, pues en el ayuntamiento solo hay uno, y se va a llevar él el puesto. El señor que aprueba la oposición de arquitecto en un ayuntamiento, pues tiene una altísima probabilidad de ser el jefe del servicio de urbanismo. Si aprueba la oposición en la Xunta de Galicia, lo tiene muy difícil, porque hay 50 arquitectos en plantilla y la jefatura se la disputan entre todos y el resto pues tienen funciones, puestos rasos, puestos intermedios, etc. Esto es lo que ocurre. Ponen otro ejemplo en el recurso. Capataz de la brigada de obra, creo que era el número 1, Paloma, corrígeme. Capataz de la brigada de obra. Y efectivamente, para ser capataz de brigada de obra en la Diputación hay que ser albañil o conductor de maquinaria o chofer especialista o ayudante de obras y servicios. Admitimos, quiero decir, no está cerrado en una categoría, está abierto a varias. Dice el recurso de la CIGA, claro, los mecánicos y electricistas de la Diputación no pueden ser capataces de brigadas de obra. Las brigadas de obra de Diputación son brigadas de obra de fábrica. Y no parece que tenga mucho sentido, a mí me parece que no tiene mucho sentido que un electricista pueda ser capataz de la brigada de obras que va a hacer muros, zanjas, pavimentaciones, etcétera, que no tienen nada que ver con su actividad. A la inversa, tampoco un albañil puede ser jefe del equipo de mecánica del taller de maquinaria. Podría reiterar los ejemplos. Claro, dice el escrito de la CIGA, porque es verdad, ¿no? Ellos una de las teorías que los tenían era que solo los que estaban en comisión de servicios o escritos provisionalmente van a acceder a los puestos ofertados en el concurso. Se dieron casos en que no.
No, pero eso es porque eran en categorías genéricas. Vamos a ver, en las categorías genéricas la peculiaridad que se da es que efectivamente hay más competencia. Entre auxiliares administrativos, entre peones camineros, entre ordenanzas, tenemos mucha gente. Ahí sí tenemos, a lo mejor, pues ha llegado a haber 100 peones camineros en la Diputación. Ahí sí puede haber efectivamente concurrencia. Y bueno, por otra parte, gran parte de los puestos que se ofertaron quedaron desiertos, entre otras cosas porque eran poco atractivos. Hay un fenómeno de inflación organizativa que se ha dado porque llevamos años, como saben, nosotros y el resto de administraciones públicas con las ofertas de empleo público prácticamente congeladas, esos puestos existían en la RPT y no hay gente suficiente dentro de la casa para cubrirlos, aunque nominalmente siguen existiendo y nominalmente se ofertaron. Pero a un legoeiro de la Brigada de Regas de Carballino no le interesa de la Brigada de Regas do Ribeiro y por eso no se presenta. Y por eso ha habido concurrencia. En fin, no voy a entrar más. Yo creo que deberíamos esperar a que el Tribunal Superior de Justicia resuelva este asunto. Una última cuestión, sí, que quería apuntar, porque la preguntó creo que el señor Fraga, no sé si apuntaba eso. Consecuencias de esto. Bueno, evidentemente, a ver, a mí como jurista, para mí esto no es algo extraordinario, ni es algo, no es nada del otro mundo, creo, ¿no? Evidentemente la evaluación política la tienen que hacer ustedes, ¿no? Esto para mí es una cuestión, un debate jurídico burocrático. Las consecuencias de esto, bueno, pues que se anularían los puestos los puestos adjudicados a concurso, con efectos de la fecha de firmeza de la sentencia, es decir, no pasaría nada, y la gente que obtuvo sus puestos en ese concurso, pues tendría que abandonarlos y volver a su puesto de origen. Y nada más. Más problemático sería, esto sí se lo ha planteado ya la directora general, aplicar esta doctrina judicial en el siguiente concurso, porque los resultados prácticos podrían ser los que puse antes como ejemplo. Y sinceramente no sé cómo haríamos esas bases, es decir, abriendo los puestos de trabajo a todo el mundo. Quiero creer que en muchos casos no pasará nada, porque me imagino que a ningún albañil se le ocurrirá concursar al puesto de jefe de mecánicos. Y modificar la RPT. Habría que modificar la RPT para ajustarla a eso y abrir prácticamente todos los puestos a todo el mundo. Claro. Porque esto es lo que... Digo más, en la vista oral que hubo en la primera instancia, que está grabada el audio y lo pueden ver si quieren, la letrada de la CIGA llega a decir que, claro, que con estas bases no vamos a permitirle a un funcionario del grupo A1 concursar a un puesto del subgrupo C1. Claro que no. Claro que no, es que no puede. Yo, de hecho, no puedo ni concursar a un puesto de secretario de categoría segunda. Y la tuve, que yo empecé siendo secretario de segunda y luego pasé a ser secretario de primero. Si yo quisiera ser secretario de Berín, no me dejarían. No, usted no puede presentarse a este concurso, usted no tiene la categoría correspondiente. Es decir, no es más que esto. No es más que esto. Y nada más, creo que ya me he extendido demasiado. Si tienen alguna duda o cualquier pregunta que hacerme, pues estoy a su disposición. Muy bien. Paloma, ¿quieres tú? Únicamente aclarar que, aunque eran 69 puestos, esto repercutiría en 31 personas y ahora mismo pues ya hay gente que, aunque no es firme la sentencia y tenemos que esperar, pues nos hemos puesto a disposición para explicarles y para tranquilizar a la gente y contarles pues qué podría suceder. Incluso hay casos de alguna amortización del puesto de trabajo anterior. Habría que crearlo en la RPT o un puesto similar. Pero bueno, en todo caso, tomaremos esas decisiones cuando haya algo firme. Bueno, pues agradecer el trabajo desempeñado tanto por el secretario general como la directora general. La verdad es que llevan un trabajo muy grande con este tema, porque la verdad es, como bien decía Paco, cuando llegó esto, pues la verdad es que no se entiende, ¿no? Pero bueno, estamos para acatar lo que sea. Y sobre todo lo que también una cosa muy importante, que sepáis que esta convocatoria de concurso de puestos es una petición hecha en esta mesa por todos los sindicatos. En todas las mesas serales de negociación siempre querían la promoción interna de las personas que ya están en esta institución, y fue lo que se hizo, con los criterios como explicó el secretario, y sin incidir en nada en vertientes políticas. Y bueno, vamos a esperar a ver qué dice este último recurso, pero bueno, ya estamos en este sentido. Como bien dijo Paloma, son 31 personas las que le repercutiría, pero estamos para hablar y ver las posibilidades que surjan. Pero bueno, esperemos
a que ese último recurso tengamos la sentencia firme. En este caso es dación de cuenta, este punto, no procede votación. Procedemos al cuarto punto, que son mociones de urgencia. No me consta ninguna moción de urgencia, secretario. Yo creo que no, ¿no? No te preocupes. No hay más. Y el quinto punto, ruegos y preguntas. Procedemos a abrir un ruegos y preguntas, un turno. Pues si no hay, buenas tardes. Ah, sí, perdón. Perdón, no. Respecto ás explicacións que nos do o señor secretario, e eu que non son experta na materia, porque non son abogado, a mí o que me parece, de todas as explicacións que nos deu e a sentencia de non admitir a trámite o tribunal o seu recurso, pregunto, é que as diputacións poden facer as categorías según lle interese axustar ao personal que ten, ou hai unha normativa xeral para todas as diputacións que teñen que cumprir para a creación desas categorías? As dúas cousas, perdón, un pouco as dúas cousas. Hai un marco xeral que está establecido para o persoal funcionario, para o persoal laboral se rexe pola negociación colectiva, porque as categorías se poderían aplicar, digamos, serían as que establecera o convenio colectivo como calquera empresa. Na Deputación hai unha clasificación común, que se utilizan as mesmas categorías para un outro, e hai un marco xeral que o establece o texto refundido do ano 1976. Hai dúas escalas, a escala de mención xeral e a escala de mención especial. A escala de mención xeral a forman os técnicos que nos dedicamos a tarefas burocráticas de carácter común, e aí hai as típicas subescalas que hai en todas as administracións, os técnicos, os xestores, os administrativos, os auxiliares e a antigua subescala de subalternos, que se está a extinguir. É dicir, aí as categorías son exactamente iguais: auxiliar administrativo, técnico de mención, esas existen en todas as medios públicas. E logo, na escala de mención especial, hai dúas subescalas: a subescala técnica, que corresponde ás profesións tituladas, arquitecto, médico, enxeñeiro de camiños, é dicir, aquelas na que hai unha reserva legal de funcións e, polo tanto, ten que ser o persoal dunha profesión determinada. Nos temos, por exemplo, na escala de mención especial, temos dentro da clase de técnicos superiores a categoría dos arquitectos. Aí van por atribucións profesionais. Logo hai unha escala de servizos especiais, que aí, como non hai atribucións legais, si hai unha certa liberdade de configuración para as distintas administracións. Aí na subescala de servizos especiais están, por un lado, os corpos de bombeiros e a policía local, que non o temos, e logo están as prazas de cometidos especiais e o persoal de oficio. Nas prazas de cometidos especiais está, por exemplo, todo o persoal informático. Aí é onde hai certa liberdade de configuración ou de especialización dentro da discrecionalidade. É dicir, aí sí que se poden crear categorías o mellor ad hoc que poden existir na Diputación de Valladolid e non na de Lugo ou na de Ourense. Aínda que na práctica hai unha certa tendencia a homoxeneizar. Por exemplo, os legoeiros, os camineiros, eu penso que existen en todas partes onde todavía existen. Os albanéis, as categorías que mencionaba antes, albanel, electricista, mecánico, son categorías, digamos, de uso común, non? Aquí temos, por exemplo, chofer especialista e conductor especialista de maquinaria de obras públicas. Os choferes son os que conducen os camións e outro tipo de vehículos, e os conductores de maquinaria conducen motoniveladoras, retroexcavadoras, palas. Hai unha negociación aberta, aínda, verdad? Porque hai a idea de intentar unificar ambas as dúas categorías, é un tema que se ten discutido, aínda que todavía non se chegou. Entón, aí, habería esa certa liberdade, o mellor, de configurar choferes de distintas categorías ou unha única categoría con especialidades, pero, bueno, eso é como está o tema. Que aí onde podemos entrar en dilema. Técnico medioambiental e economista, por exemplo, non é unha categoría un pouco
pluriversátil. Son pluridisciplinares e isto se agrava máis aínda co tema das titulacións a raíz de Boloña. Hoxe en día, porque hai unha multiplicidade de títulos universitarios que moitas veces non sabes. O que pasa é que eso se ventila nos procesos de oposicións, é dicir, para entrar na Diputación. Logo xa a categoría interna xa tes os técnicos de medio ambiente aquí, os técnicos de medio ambiente do 2 se admitía prácticamente calquera titulación. Ingenieros, os que hai agora, a que hai, unha delas é enxeñera técnica forestal, podería ser agrícola, podería ser bióloga, podería ser xeógrafa, porque o Colexio de Xeógrafos nos meteron recurso no seu día e o estimamos, non? Aínda que na súa maioría son enxeñeiros. Na miña profesión, hoxe en día, para ser secretario de organización local, tradicionalmente había que ser licenciado en Dereito, Ciencias Políticas ou Socioloxía ou Economía ou Empresariales. Hoxe, calquera titulación do Grupo 1. Na práctica, se non tes formación xurídica, é moi complicado. Pero legalmente, hoxe, calquera titulación de grado. En todo caso, só por matizar, que es curioso, de las 31 personas que ganaron el concurso, 15 son APES, el grupo más bajo. Sí, no es por la titulación. Es que no hay casi de grupos APES, hay 2 a 2. Claro, pero es que se mezcla ahí como si se declarara la plaza, que me imagino que sería... Da la sensación. Da la sensación, a eso me refería yo cuando decía que... Porque no está especificado una categoría única, sino que van varias categorías ahí metidas, entonces se puede interpretar como que si se le pudo adaptar la plaza esa. Digo yo que sería esa. Pero bueno. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bueno, pues gracias a todas y a todos.